Ok, hoy es 26 de marzo del 2021. Esta es la lección número 11, final de la eh, semana 6 del primer semestre del 2021, el curso de Teoría Electromagnética 2. Por ahí, bueno, el retraso, la lección lleva un número menos que de lo que debería por un día que hubo que suspender, pero bueno, aquí vamos, todo bien. Hoy vamos a continuar con el tema de reflexión. Eh, para pantallitas que ayer tuve que dar clases del TEC y allá tengo los monitores invertidos. Y siempre se me olvida ubicar eso después, volverlo a ubicar. Ok, ahí estamos, ahora sí. Eh, terminamos en esto. La lección pasada terminamos pues precisamente en la reflexión y transmisión de potencia para el caso de múltiples interfaces. Bueno, para el caso específico de dos interfaces, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, de lo que hablábamos es el hecho de que sí, tenemos dos interfaces, tenemos dos coeficientes de reflexión, digamos, inicialmente, pero con la característica de que el gamma 1, 2 que está ahí lo definimos diferente, no lo definimos en términos de eta 1 y eta 2, sino más bien de eta 1 y eta de entrada, una impedancia de entrada que se ve aquí, donde esa impedancia de entrada pues contiene información de los medios pues que le siguen, ¿verdad? Y simplemente, bueno, con eso definíamos ese gamma 1, 2 como eta de entrada menos eta 1 sobre eta de entrada menos eta 1 y listo, ¿verdad? A partir de ahí lo tratamos como un coeficiente de reflexión ordinario, por así decirlo, a partir del cual pues también podemos escribir relaciones de potencia reflejada y potencia transmitida según lo que ya conocíamos, ¿ok? Y que aquí pues se cumple conservación de energía, ¿verdad? Este, básicamente eso es lo que tenemos a este punto. Ahora pues vamos a continuar y vamos a ver eh, casos especiales. Hay casos especiales que son muy característicos, como el de transmisión y reflexión total de potencia, especialmente transmisión de potencia. Transmisión de potencia es un caso muy particular y vamos a ver por qué. Primero lo vamos a ver, digamos, de manera general y después veremos en sí la importancia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, todavía estamos con el caso de dos interfaces, una interfaz aquí y una interfaz aquí, ¿verdad? Esto es un trozo de material, digamos, de un grosor determinado, que es más o menos lo que, bueno, no, más o menos no, es lo que vimos, bajo el cual hicimos deducciones, deducimos algunas fórmulas por ahí, y queremos llegar a tener un punto donde tengamos una transmisión total de potencia. Una transmisión total de potencia que implique que de la potencia incidente todo se transmita y nada se refleje. Eso es lo que queremos. Y para lograr eso, pues necesitamos que el coeficiente de reflexión sea igual a cero. Ajá. Entonces, primero vamos a ver esto y cuando obtengamos el resultado lo vamos a interpretar y ver cuál es la importancia, para no hacer mucho spoiler. El coeficiente de reflexión, gamma 1, 2, pues es la impedancia de entrada menos Z1 sobre la impedancia de entrada más Z1. Normal, de lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Todo normal. Ahora, ¿cuándo es que logramos que eso se haga cero? De cuando estos dos son iguales, ¿verdad? Cuando eta de entrada sea igual a eta 1. En ese caso, si eta de entrada es igual a eta 1, tenemos gamma 1, 2 igual a cero y decimos que sería un medio acoplado. Lo que tendríamos ahí. Ok. Entonces, en ese caso, pues, obviamente, potencia de transmisión sería igual a la potencia de entrada y la potencia reflejada sería cero, ¿verdad? Que eso es lo que estamos buscando. Y para lograr eso hay dos métodos. Acople de media onda y acople de lambda cuartos. Entonces,
Vamos a analizar esos dos acoples, vamos a entender el método y una vez con la expresión, como les decía, vamos a interpretar la importancia de este método. Ok, vamos a ver primero el acople de lambda medios. El acople de lambda medios es un acople en el cual, digamos, aquí no vamos a ver la deducción desde cero, vamos a ver las condiciones que lo dan, lo vamos a analizar, vamos a ver por qué es un acople y después lo interpretamos. Es un caso donde eta 1 es igual a eta 3, o sea, de que estamos hablando de que este medio es igual a este. Es un caso muy realista, no podría decir que es sin gracia, ¿no? Pero es un caso súper realista porque hace referencia a, por ejemplo, cuando yo tengo, no voy a limitarlo, tengo aire, simplemente, ¿verdad? Aquí hay aire, todo eso. Y yo traigo y pongo un lentecito. Un lente de determinado grosor. Me quedó horrible eso. Mejor hagámoslo con líneas rectas. Y una lente. Y yo pongo un material de cierto grosor. Cuando hago eso, tengo un material de un grosor, el grosor L, que es lo que hemos visto, y entonces yo tengo aquí eta 1 igual a eta sub 0. Bueno, el aire lo solemos redondear al vacío. Y eta 3 igual a eta sub 0, ¿verdad? El vacío. Es un caso súper realista, ¿verdad? Aunque parezca un poco sin gracia tener los dos ahí. Pero eso se puede lograr, ¿ok? Y necesitamos la condición tal que beta 2L sea igual a un múltiplo entero de MP. Cuando tenemos eso, cuando tenemos esa condición, resulta que, bueno, beta 2 es igual a 2pi sobre lambda 2, ¿verdad? Entonces, beta 2L se convierte en 2pi lambda 2 por L. Uh-huh. Y eso es igual a MP, que es la condición que les digo que vamos a utilizar. Entonces, obviamente, pues ahí se van los pi, ¿verdad? Y nos encontramos que esa condición de acá es una condición que se convierte en que el grosor del medio, este grosor L, que vean que está definido aquí, donde va de 0 a menos L, tiene que ser un múltiplo entero de medias longitudes de onda. Obviamente la longitud de onda del medio 2, ¿verdad? Esta que tenemos ahí. Porque las longitudes de onda cambian. Cambian, dependen de la frecuencia y dependen del medio. Entonces, van variando. Por cierto, algo que no les he dicho y los libros muchas veces no lo dicen, no suelen ser explícitos y es bueno mencionarlo. El único parámetro que no varía a lo largo de distintos medios es la frecuencia. Y esa observación es importantísima. O sea, la frecuencia que yo veo aquí, ustedes nunca van a ver que en un esquema de estos diga frecuencia 1, frecuencia 2 o frecuencia 3, simplemente que hay cierta frecuencia que es igual para todos, ¿verdad? Entonces simplemente hay una frecuencia. Y la frecuencia es un parámetro común para todos los casos. No así la longitud de onda, si hay lambda 1, lambda 2, también vamos a tener lambda 3, también vamos a tener beta 1, beta 2, beta 3, beta 1, beta 2, beta 3, velocidad de propagación 1, velocidad de propagación 2, velocidad de propagación 3, etcétera, etcétera. Podríamos tener coeficientes de atenuación también, diferentes en todos los casos. Pero lo que nunca cambia a lo largo de diferentes medios es la frecuencia. La frecuencia es una en todos. Entonces eso para decirlo de manera muy explícita ahí, porque se convierte en un punto como de unión, ¿verdad? Yo veo los diferentes medios y sé que comparten la frecuencia. Ok, bueno, se llama acople de media onda, entonces ya el nombre se hace explícito. ¿Por qué? Porque la longitud del medio 2 tiene que ser un múltiplo entero de media longitud de onda. Uh-huh. Eso es lo que tenemos ahí. El problema de esa transición no es correcta. O sea, no aporta nada de un lado al otro. Ok.
Bueno, entonces, esa condición es importantísima, ¿verdad? Eh, y hay que pues, tomarlo en cuenta. Ahora, bueno, lo que les decía, ¿verdad? El medio 2 tiene que ser un múltiplo entero de medias longitudes de onda y podemos aplicar esa condición a la impedancia de entrada, ¿verdad? Porque es lo que estamos discutiendo. Perdamos de vista que estamos hablando de gamma 1, 2, ¿verdad? Que es igual a eta in menos eta 1, etcétera. Eta in, por definición, esta es la fórmula que utilizamos, que definimos la lección pasada, es igual a eta 2 por eta 3 coseno, ¿verdad? Aquí el argumento es beta 2L, ¿verdad? Entonces, beta 2L, yo lo sustituyo y digo, bueno, es que es MP. Entonces lo sustituyo aquí. Bueno, ¿qué me encuentro cuando yo digo que es múltiplo de pi? Bueno, en el caso de la función seno, es cero, ¿verdad? Y en caso de la función coseno, es más menos uno. Es más menos uno. Entonces, si tomamos en cuenta ese par de restricciones, ¿verdad? Que se dan, resulta que cuando yo elimino esto, ¿verdad? Los cosenos se van, entonces me queda nada más esto, se cancela Z2, y eta in es igual a eta 3, lo cual es un resultado súper interesante. Un resultado súper interesante porque si vemos como eta 1, 2 es igual a eta in menos eta 1, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Le hago aquí. Eta in es igual a eta 3. Entonces hago eta 3 menos eta 1 sobre eta 3 más eta 1. Pero adicionalmente se impuso la condición de que eta 1 sea igual a eta 3, ¿verdad? Entonces, como eta 1 es igual a eta 3, ¿a qué nos lleva? A que gamma 1, 2 es igual a 3, ¿verdad? Entonces, es lo que dice aquí, que la condición de eta 1 igual a eta 3, y con la condición esta, ¿verdad? Logramos que el coeficiente de reflexión sea 3. Ok, buenísimo. Si no hay reflexión, tenemos pues un acople, no por nada se llama acople de media onda. Este, bueno, y tenemos esa condición. Ahí logramos una transmisión total de la onda, de la energía. Ya casi les hablo de la observación importante de esto. Veamos el acople de un cuarto de onda que es muy similar. Y entonces explicamos luego. El acople de un cuarto de onda es como dicen, el mismo mono con diferente rabo, ¿verdad? Acople de lambda cuartos, entonces es un caso donde, a diferencia del anterior, en este se quiere que los medios sean distintos, lo cual me da más generalidad, ¿verdad? Inclusive. Y la región 2 tiene que ser un grosor tal que sea beta 2L, 2M menos 1, lambda 2 cuartos. ¿Ok? Primero, beta 2L igual 2M menos 1, lambda 2 cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Que beta 2L tiene que ser un múltiplo de lambda 2 cuartos. ¿Qué tipo de múltiplo? Bueno, para m enteros, ¿verdad? Esto lo que me da son múltiplos impares, porque yo estoy multiplicando un entero por 2. Cualquier multiplicación por 2 me da un número par, pero si el número par le resto 1, siempre me da el número impar, ¿verdad? Entonces estos son múltiplos enteros. Entonces resulta que beta 2L tiene que ser múltiplos enteros múltiplos impares, perdón, de lambda 2 cuartos. Si hacemos lo mismo que hicimos hace un rato, beta 2 igual a 2 pi lambda 2, beta 2L, 2 pi lambda 2 sobre L, ¿verdad? Ahí nada del otro mundo, es igual a esta condición. Se me cancelan los pi, y despejando L, nada del otro mundo, llego a que L es igual a múltiplo impar de un cuarto de longitud de onda. No por nada, su nombre es acople de un cuarto de onda. O sea, el medio 2 tiene que ser un múltiplo
impar de lambda 2 cuartos. Por cierto, eso está mal ahí. Digamos, está mal esto no es cierto, pero no escribe la totalidad. Tiene que ser en la figura, tiene que decir 2n menos 1 por lambda 2 cuartos. Eso para que quede general, ¿verdad? O sea, m lambda 2 cuartos funciona, pero eso excluye algunos resultados. Y, bueno, no, más bien me incluye algunos. Ok, entonces, esta observación. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Cuando vimos digamos, la letra M en las clases pasadas, se refería, digamos, que M igual 1 era el primer máximo, el primer mínimo, o algo, cosas así. En este caso, ¿qué significa la M? ¿Qué representa? No, en las pasadas era a partir de, o sea, es cierto lo que usted dijo, nada más para precisar ahí, el primer máximo o el primer mínimo era con m igual 0. Eso es lo que hay que, nada más precisar eso, ¿verdad? Porque m generalmente se toma simplemente como un número entero. Entonces, en las clases pasadas decíamos m igual 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Y entonces, esto implicaba el primero, máximo o mínimo, esto implicaba el segundo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Solo para precisar eso por ahí, eh, en ese sentido. Aquí simplemente es un múltiplo. Aquí no sirve a partir para ver, sí, no sirve a partir de 0 porque si yo le hago 0 aquí, me quedaría menos lambda 2 cuartos. Aquí simplemente m es un múltiplo, es un número entero que puesto en esta fórmula me da un número impar de cuartos longitudes de onda. Simplemente es eso. Entonces, digamos, ¿qué quiere decir m igual 1? Que la longitud es simplemente lambda 2 cuartos. M igual 2 quiere decir que la longitud, como son impares, ¿verdad? Esto es 1 lambda 2 cuartos, luego el que sigue es 3 lambda 2 cuartos, m igual 3, los que 3 son 6 menos 1, sí. Bien. L igual son 5 lambda 2 cuartos, etcétera, 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 ¿verdad? Son múltiplos impares, aquí es por 1, por 3, por 5, 7, 9, 11, etcétera. Múltiplos impares de eso. Eso es todo. Y en el caso anterior es lo mismo, digamos, en el caso del acople de media onda, m igual 1, lo que implica es L igual lambda 2 medios, ¿verdad? Y m igual 2, lo que indica es que son 2 lambda 2 medios, que es igual a lambda 2, ¿verdad? Y ahí va. M igual 3, L igual 3 lambda 2 medios. Y ahí sí, ¿verdad? Pero son múltiplos enteros. Esto en el acople de media onda, ¿verdad? No sé si gastaré alguna duda. Ok, gracias. Ok, pura vida. Bien, entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces, el medio 2 tiene que ser un grosor, ¿verdad? De múltiplos impares de cuartos longitudes de onda. Si aplicamos eso a la impedancia de entrada, como hicimos hace un momento, entonces zeta in es igual a zeta 2, ¿verdad? Y aquí es más fácil eligiendo un, un valor. ¿Qué sería? Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no anda bien. Porque aquí está lambda y aquí no puede estar lambda. Lambda sale cuando yo sustituyo. Entonces, esto es de pi. Y hay qué pena con esto. Esto es pi medios. Es pi medios. Ajá. Y esto es pi medios. Esto aquí es la condición. La condición es, voy a escribirla para que se vea bien. Beta 2L igual número entero, el número impar de pi medios.
Eso es lo que tiene que decir esa fórmula. No, no es el lambda que está ahí, sino este, ahí hay un asunto que se fue como de copy-paste. Entonces, para que también tomen nota de que eso no está bien ahí. Que cuando lo escribimos se convierte en esto, ¿verdad? Es que ahí arriba está escrito esto y no está bien. Por eso es que cuando aplicamos acá, decimos eta 3 coseno y usamos, digamos, para esta fórmula, se hace muy sencillo, usted usa un m igual 1. M igual 1 son 4, eh, son, no, m igual 1, 2 menos 1, ¿verdad? Es 1. Entonces, para verlo, sí, porque si no cuesta más verlo, ¿verdad? Entonces tenemos coseno, en ese caso, coseno de pi medios, entonces estos son 0, y estos más bien son 1, ¿verdad? Entonces, cuando uno analiza ese caso en particular, se da cuenta que le quedan, bueno, aquí se van a cancelar los j, pero le queda eta 2 cuadrado entre eta 3. Eta 2 cuadrado entre eta 3. Entonces, ahora uno tiene que considerar a lo que quiere llegar, ¿verdad? ¿A qué queremos llegar? Queremos llegar a que gamma 1, 2, que es igual a eta in menos eta 1 sobre eta in más eta 1, ¿verdad? Queremos que sea 0. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos con eta in igual a eta 1, ¿verdad? Esa es la condición en realidad. Entonces, esta fórmula, que está aquí, ¿en qué se transforma? Si hacemos eta in igual a eta 1, se transforma en que eta 1 es igual a eta 2 cuadrado sobre eta 3. Entonces, cuando aplicamos esto, que aquí está, ¿verdad? Eta 1 y eta i, lo vamos a llevar al caso que queremos, ¿verdad? Que el coeficiente sea 0 y despejamos. Eta 2 es igual a la raíz cuadrada de despejar aquí, eta 1 por eta 3, ese es el valor de eta 2. Eh, Ahora sí, tenemos dos condiciones, tenemos dos tipos de acople. Ahora viene la parte de interpretación que siempre es tal vez hasta más importante, ¿verdad? Que lo anterior. O sea, si lo revisamos, eh, los casos, vean, si nos devolvemos al caso anterior, el acople de media onda consiste en que el grosor del medio sea un número entero de lambda medio. Y hay que hacer que eta 1 sea igual a eta 3. Esas son las dos condiciones. Con esas dos condiciones yo logro el acople, ¿verdad? Ahí lo que corresponde es hacer el cálculo de cuánto es el grosor del medio. Pero vean qué interesante, no hay nada, no se habla nada de eta 2. De hecho, aquí donde uno lo ve, eta 2 no se habla, no existe. Este, la verdad es que es irrelevante el medio, totalmente irrelevante. Mientras que en el acople de un cuarto de onda, que acabamos de terminar de ver, decimos que eh, ¿eh? Decimos que tenemos ahí esto de acá y tenemos tres condiciones. Eta 1 diferente de eta 3. El medio 2, un múltiplo impar de lambda cuartos. Pero adicionalmente el medio 2 tiene que tener un valor de eta 1 de eta 3. Entonces, si uno hace una comparación de los dos métodos, uno se da cuenta que acople tenemos el de media onda y tenemos un acople de un cuarto de onda, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste en cada uno de ellos? Acople de media onda. Eta 1 igual a eta 3. Y L, un múltiplo de lambda 2 medios. Punto, ¿verdad? Son las dos condiciones que necesitamos. Aquí necesitamos que eta 1 sea diferente de
necesitamos que el medio sea un grosor de un número impar de cuartos longitudes de onda. Y adicionalmente necesitamos que eta 2 sea igual a la raíz cuadrada del producto de eta 1 por eta. Esas son las condiciones. Entonces, algunas cosas importantes. Aquí, eta 2 es irrelevante. Ojo, no el medio 2. El medio 2 es relevante en cuanto a su grosor, pero es irrelevante en cuanto a su valor, totalmente. Mientras que aquí yo sí necesito un valor muy particular. El valor tiene que cumplirse, lo cual pues me impone o hace que el acople de lambda cuartos sea un poquito más complicado, ¿verdad? Ahora, otra cosa que es relevante. Cuando yo logro eso, yo logro el acople, bueno, para condiciones fijas, ¿verdad? Eta 2 igual la raíz de eta 1, ¿verdad? Esto en cuanto a los medios, pero en ambos casos hay una característica particular y es que la longitud del medio 2 en ambos casos es una longitud tal que tiene que ser de un grueso muy particular, ¿verdad? Y vean que ese grueso depende de la longitud de onda. Entonces, claro, aquí viene lo que uno se cuestiona aquí. Uno dice, bueno, y entonces, ¿qué tal que el medio 2, ¿verdad? Sea acople de lambda 1, de lambda medios o lambda cuartos, cualquiera de los dos, no importa. O sea, yo clico ahí, bueno, pongamos que llego al caso de transmisión total. Pongo aquí, ¿verdad? Y aquí puedo decir que este de aquí no existe, ¿verdad? Full transmisión, tenemos un acople total. ¿Dónde se cumple ese acople? Ese acople se cumple en una longitud muy particular ligada a una longitud de onda, ¿verdad? Es a una longitud que corresponde a alguna constante por la longitud de onda. Ahora, les pregunto yo, ¿qué pasa? Digamos, o primero les planteo esto. Una onda electromagnética, sea de luz, esto tiene mayor aplicación en casos de luz, pero también aplica para líneas de transmisión. De hecho, para líneas de transmisión vamos a rescatar, a repasar estos conceptos. Pero en general, una onda es muy difícil, sumamente difícil, que tenga solo una frecuencia. Es muy complicado. Ustedes de física, por ahí tienen que haberles hablado, por ejemplo, de la composición de los colores, ¿verdad? Espectro visible. Y deben saber que la luz blanca, por ejemplo, ¿qué es la luz blanca? Es la suma de todos los colores, ¿verdad? Espero que les hayan hablado de eso, ¿verdad? Que la, los colores son simplemente, pues es el reconocimiento, la interpretación que hacen nuestros ojos de las distintas longitudes de onda. Y la luz blanca no es un color en sí, sino que es que cuando yo tengo todos los colores, lo veo como blanco. La pregunta es, ¿qué pasa si, por ejemplo, o sea, la luz es una onda electromagnética? Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico luz blanca a un sistema de este tipo? Tenga la copia que tenga, de media onda o de un cuarto de onda, ¿verdad? Pero hay una longitud de onda lambda 2 ahí. Para la longitud de onda lambda 2, ¿verdad? Que está en acople, vamos a tener transmisión total. Pero ¿qué va a pasar con las ondas que son superiores e inferiores a lambda 2? Se van a transmitir totalmente también. ¿Ustedes qué creen? Se va a transmitir.
o esas ondas electromagnéticas de esas otras longitudes de onda se van a transmitir. ¿Qué dicen? Longitudes superiores e inferiores a lambda 2. ¿Qué creen ustedes? Alejandro, creo que le contestó algo ahí en el chat, profe. Ah, mira, sí. No lo había visto el chat, lo tenía aquí. Gracias. Sí, ahí va a pasar algo, ¿verdad? Y es el hecho de que el sistema va a dejar pasar full la luz de lambda 2, pero las otras no, ¿verdad? Si yo analizo la ecuación de eta de entrada es igual a eta 2 por eta 3 por coseno de beta 2L más j eta 2 seno de beta 2L, como larguilla esta ecuación. Y hay que tenerla ahí a mano. Y aquí es beta 2 por coseno de beta 2L más j, beta 3 por seno de beta 2L, ¿verdad? La condición de acople de cualquiera de los dos hace que esto se convierta en un número muy particular, muy especial. Pero cuando yo me desvío ligeramente, ya no son los mismos valores, cambia un poquito. Y si me desvío más, van cambiando más, porque los cosenos y los senos empiezan a cambiar, ¿verdad? Empiezan a cambiar gradualmente. Pero entonces empieza a haber un rechazo parcial de esas longitudes de onda que va aumentando conforme yo aumente o disminuya la frecuencia en términos generales cuando me aleje del lambda 2. Entonces, yo voy a apreciar esto. Si yo hago una gráfica de, si yo hago una gráfica respecto a la frecuencia, ¿verdad? Ubico la longitud lambda 2 para la cual yo diseñé, ¿verdad? Y quiero graficar, voy a dejarlo en la magnitud de gamma 1, 2. ¿Qué va a ocurrir? Que, es más, voy a hacerlo en términos de potencia. Lo voy a poner la magnitud al cuadrado, para que quede un poco más. A la longitud específica tengo transmisión total, entonces el coeficiente vale eso. Y conforme me alejo, empiezan a subir los valores. Empiezan a subir. Pues no suben indefinidamente, ¿verdad? Lo más que puede subir es llegar a 1. No sabemos hasta dónde, pero yo sé que en esa frecuencia es así. Y si yo grafico el coeficiente de transmisión de potencia, que sería 1 menos gamma 1, 2 cuadrado, yo voy a tener que ese tiene un valor de 1 cuando este vale 0, ¿verdad? Y si el otro sube, este empieza abajo. Y vamos a tener algo así para el coeficiente de transmisión de potencia, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como iban a echar ahí Alexander, se convierte en un filtro. El sistema se convierte en un tipo de filtro que deja pasar perfectamente una longitud de onda, una señal, ¿verdad? Pero otras longitudes las rechaza parcialmente. Entonces, aquí ustedes ya conocen de circuitos y demás, saben que uno puede establecer aquí un ancho de banda. Entonces, tiene un máximo y uno determina, por ejemplo, cuando la potencia cae a la mitad, que es una caída de 3 decibeles, lo que se llama la caída de 3 decibeles, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, sí, eso llegó aquí, llegó como aquí, y entonces bajo aquí, y digo que tengo un ancho de banda. Ahí determino. Y efectivamente, el sistema se convierte en un filtro. Y entonces es algo interesante, es un filtro que sí, deja pasar por completo transmisión total
la frecuencia de interés, digamos. Pero las otras frecuencias las deja pasar parcialmente. ¿Ok? Entonces, eso, eso es importante de entender, ¿verdad? No es como que yo diga, uy, tengo el sistema y lo diseñé para lambda 2 y me deja pasar solo lambda 2 y los demás no me deja pasar nada. No, las otras lo que pasan es parcial. Profe, Ujú. o sea, ¿por qué puso potencia, o sea, en el grafiquito que hizo, por qué puso tanto la potencia reflejada como la potencia transmitida? ¿No sería solo la potencia transmitida? Es que es un gráfico de las dos, digamos, sería. Bueno, ahí es que no usé el mismo color para la gráfica, pero la roja es el gamma 1,2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto sería el coeficiente de reflexión de potencia. Y el azulito sería el coeficiente de transmisión de potencia. Y como son complementarios, cuando el de reflexión es 0, el de transmisión es 1. Entonces, para verlo en un mismo contexto, y cuando empieza a subir el de reflexión, empieza a bajar el de transmisión. Ya, ahora sí, gracias. Ok. Eso es porque son complementarios, ¿verdad? Porque uno es uno menos el otro, ¿verdad? Entonces, siempre se acostumbra a ver así, digamos. Puede ver uno solo, pero es bueno tener las dos. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, esto es importante decirlo porque, digamos, en dispositivos reales a veces incluso los libros no son claros, ¿verdad? El libro te dice, uy, sí, tenemos acople total y dejamos pasar full esto, ¿verdad? Entonces no se puede quedar como la idea de que uno puede enviar entonces un paquete espectral de información o de luz o de lo que sea, que tiene un montón de frecuencias y solo me va a dejar pasar esta y las otras no. Y eso no pasa. Esto pasa solo en el mundo donde Cartago es campeón, ¿verdad? En un mundo ideal que no existe. Todos los demás casos, eh, siempre tenemos transmisión parcial de otros, ¿verdad? Entonces eso es importante ahí, tomarlo. Ok, rápidamente antes de hacer la pausita. Este, hay digamos, esto tiene muchas aplicaciones en óptica, sobre todo en óptica. Y en óptica se suele utilizar algo que se llama el índice de refracción. El índice de refracción es todo simple, no agrega en realidad información cualitativa nueva, porque nada más dice que el índice de refracción es la raíz de epsilon r, ¿verdad? Y puede ser complejo también, ¿verdad? Porque ven que es epsilon r, no es epsilon prima ni prima prima, epsilon r. Y si epsilon r tiene parte real e imaginaria, pues el índice de refracción también. Entonces, esto se ve con la letra N, por eso aquí hay que distinguir muy bien entre índice de refracción e impedancia característica. Yo, por eso siempre hago muy exagerado el rabo de la impedancia, para poderlo distinguir de la N, porque mis garabatos no son muy claros, ¿verdad? Entonces, si yo hago un N y un ETA, como así, fácil, se me confunden, ¿verdad? Entonces yo prefiero, por eso es que lo hago así muy exagerado para cambiarlo, ¿verdad? Este, entonces, bueno, aquí tenemos que algunas expresiones entonces se pueden poner en términos de n, lo cual es útil. Vamos a ver solo casos sin pérdidas. Nuevamente, ¿por qué solo sin pérdidas? Es que solo tenemos eso. Bueno, y no, porque generalmente esto se ve, por ejemplo, para fibra óptica. Y fibra óptica tiene un alfa que tiende a ser. O sea, la fibra óptica tiene pérdidas eh, que son apreciables en kilómetros, en decenas de kilómetros, es cuando son apreciables. Entonces, usualmente para lo que nosotros vemos y el tipo de dispositivos, eso está bien. Entonces, como no hay pérdidas, esto es epsilon r prima prima es igual a 0, ¿verdad? Mu r igual a 1. Entonces, simplemente hay un set de ecuaciones, ¿verdad? Cuando yo tengo el beta, me queda aquí una raíz de epsilon r, o sea, n, ¿verdad? Entonces, puedo escribir esto como n, ¿verdad? El omega,
Y esto que está aquí es la velocidad de la luz. Bueno, el inverso de la velocidad de la luz. Entonces, por decirlo así, una ecuación nueva ahí para el formulario. De igual manera, la velocidad de propagación, entonces, la puedo ver como C sobre N. Uno puede hacer las mismas deducciones. El lambda, puede verlo como lambda 0 sobre N, donde lambda 0 es la longitud de onda que habría en el vacío. Aquí tal vez es importante, ¿verdad? Decir, esto es longitud de onda en el vacío. ¿Por qué uno dice eso? Bueno, porque sabemos que lambda es igual a la velocidad de propagación entre la frecuencia. Ya vimos que la frecuencia no cambia en ningún lado, lambda, ¿sí? ¿Verdad? Y eso es porque la velocidad de propagación cambia. Pero entonces uno puede tomar como referencia el lambda cero, o sea, la longitud de onda que tendría en el vacío dividido entre X. Es algo que se utiliza. Eh, Luego también el eta se puede escribir como eta sub 0 sobre n. Queda ahí como fácil ahí para eso. Ok, ¿alguna pregunta ahí con eso? Bien, esos son un set de ecuaciones distintas, básicamente, no es nada del otro mundo. En términos del índice de refracción, que como les decía, es muy, muy, muy utilizado en óptica, es todo donde se usa esto. Ahora les hablaré un poquito de eso cuando, ya ahorita que cerramos. Entonces, bueno, hagamos la pausa, si no hay preguntas, y seguimos en un ratito. Tengo 1:52, entonces de más o menos a las 2. Ah, ok, ahora nos falta una cosita aquí nada más en este tema, generalización. ¿A qué me refiero con generalización? Eh, ¿Qué pasa cuando yo tengo múltiples interfaces, verdad? O sea, habíamos visto dos. Ahora si yo tengo esta, y tengo un número de interfaces, ¿qué ocurre? Es algo muy similar, yo no sé si lo habrán visto ya en alguno de los cursos, cuando hacemos una conexión de filtros en cascada. Yo creo que esto es algo que sí han visto ustedes en algún momento y hacen un bode de esto, que eso es algo interesante, porque vean que aquí tenemos dos interfaces, hacen un filtro. Hace un rato hablábamos del filtro, ¿verdad? Que tiene cierta característica. Cuando agrego otra interfaz, es como que yo tengo un filtro, luego tengo otro filtro, ¿verdad? Que se puede, uno los ve como amplificadores muchas veces, pero el amplificador pues tiene una función de transferencia determinada, ¿verdad? Si es pasabanda, se ve como así. Entonces, cuando uno les hace los bodes, con líneas rectas, ¿verdad? Entonces uno saca ahí, qué sé yo, que tiene una pendiente de menos 20 decibeles por década. Ustedes tienen que haber visto eso, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan qué pasaba cuando uno hacía una conexión en cascada y tenía, por ejemplo, menos 20 decibeles por década? Y aquí tenía otros menos 20 decibeles por década. Y así iba agregando. ¿Recuerdan qué es lo que ocurría? ¿Qué ocurría con la función de transferencia total de estos dispositivos? Como si yo lo viera como uno solo. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasaba cuando uno hacía el bode de varios así? Todos en la misma frecuencia, ¿verdad? Y con el mismo ancho de banda y demás. O sea, todos idénticos, uno detrás del otro. ¿Recuerdan qué ocurría? Se va sumando. Sumando, ¿en qué sentido? Que haría menos 60 decibeles por década. Correcto. Gracias, gracias. Correcto. Esto me da un total de menos 60 decibeles por década. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que
Si yo tenía una función de transferencia individual con determinada pendiente, ¿verdad? Cuando yo agrego otros, la función total pues mantiene aproximadamente, ¿verdad? Su valor, pero la pendiente es más alta. Entonces el filtro se parece un poquito más a un filtro ideal. Recuerden que el filtro ideal es el que es totalmente cuadradito, ¿verdad? Y entonces tenemos eso. Bueno, aquí ocurre algo similar, algo muy similar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un proceso iterativo, ¿verdad? Yo necesito conocer la impedancia de entrada de A, que esa es la que me define eta 1, 2. Pero entonces antes, en un caso como este, primero debo conocer eta de entrada en B, ¿verdad? Entonces se hace un proceso iterativo, ¿verdad? Entonces, si yo conozco eta de entrada de A, puedo plantear todo, ¿verdad? Todo lo que ya conocemos. Pero para llegar ahí, ¿verdad? Bueno, y yo ahí puedo simplificarlo un modelo de una interfaz, el modelo de siempre, ¿verdad? Una vez que yo conozca puedo escribirlo como si fuera así, ¿verdad? Región 1 y región 2 con un eta 1 y en lugar de un eta 2, un eta de entrada. ¿Ok? Este, pero entonces, para conocer eta de entrada de A, se hace un análisis desde la derecha, ¿verdad? De derecha a izquierda. Y empezamos averiguando, bueno, este ejemplo es corto, digamos, eta de entrada B. Entonces, eta de entrada B, lo sé reconocer, ¿verdad? Ahora queda en términos de eta 3 y eta 4. Se escribe, ¿verdad? En términos de eso, ¿verdad? Con las multitudes correspondientes. Y después, vean que, tal vez antes de ir acá, una vez que yo averiguo eta de entrada B, yo puedo escribir esto como si fuera un sistema de dos interfaces. Dos interfaces que serían eta 1, eta 2 y en lugar de eta 3, eta de entrada B. Y entonces sí, ahora con eso yo puedo calcular el eta de entrada en A. Y si tuviese n cantidad de interfaces, es lo mismo, ¿verdad? Nada más que es un proceso lento. O sea, yo podría tener incluso aquí un montón de interfaces. ¿Y qué corresponde? Ir poco a poco calculando, ¿verdad? O sea, ahí lo que correspondería es ir poco a poco haciendo el cálculo, ¿verdad? Cada vez ahí, ir avanzando para. Pero se entiende la idea de qué es lo que habría que hacer. Entonces calculamos ahí, esta entrada A, tendríamos esto, ¿verdad? Vean que ya quedó en términos de eta de entrada B, y pues eta 2, ¿verdad? Pero eta de entrada B, es el que usé, ya ahí pues, puse el modelo equivalente. Entonces ya con eso, pues, puedo calcular eta 1, 2, y todo el mundo feliz en ese caso, ¿verdad? Esto se usa, ¿dónde se usa esto? De hecho, ese caso corresponde, podría traérmelo aquí, a la portada de esta presentación. Ven la presentación esta que está aquí. Esto es lo que se llama un medio de capas, sería. En inglés esta cosa le dicen layered media. Es como un medio de capas, ¿verdad? Donde se tiene un montón de capas, generalmente se alternan, se parte de una, bueno, aquí un Na, que generalmente es aire, y luego se van alternando. NaHNL, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Esos análisis que ya, digamos, a mano se pueden hacer, pero es como grande el trabajo. Generalmente lo que se hace es eh, trabajar, ¿verdad? Este asunto, con un montón de interfaces y demás. Y lo que uno se va encontrando es lo que yo les decía. Agrega un montón, es como agregar filtros en cascada, ¿verdad? Entonces agrega lo que yo les decía hace un momento de la grafiquita, esta, ¿verdad? De que va aumentando la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo ahí? ¿O cuál es la aplicación interesante de eso? Este, si yo tenía un caso inicial con un medio, ¿verdad?
solo un medio. Entonces yo decía, bueno, si hago la gráfica del coeficiente de transmisión, voy a ponerlo en términos del coeficiente de transmisión, o sea, 1 menos gamma 1, 2 al cuadrado. Esto tiene un valor máximo de 1. Entonces ese 1 anda como por aquí. Y entonces me encuentro con que hay una frecuencia de diseño, digamos, que es esta. Y después a partir de ahí va cayendo, ¿verdad? La respuesta. De ahí va cayendo la respuesta. Y entonces me doy cuenta, bueno, que esta era mi frecuencia de diseño. Llamémosle FX o lambda X, ¿verdad? Porque yo lo puedo ver en términos de longitud de onda o de frecuencia. Generalmente en óptica se trabaja más con longitud de onda. Y eso es lo que yo tengo para un caso, digamos, de dos interfaces. Si yo empiezo a agregar interfaces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Esto se va haciendo más fino. Siempre voy a tener transmisión total, es importante decirlo aquí, pero poco a poco se va haciendo más selectivo el filtro. Y entonces me doy cuenta que puedo llegar a un punto que si tengo muchas capas, puedo tener un filtro sumamente selectivo. El filtro que seleccione una única frecuencia no existe. Eso no existe del todo, ¿verdad? O sea, no hay un filtro que deje pasar una única frecuencia o una única longitud de onda, pero puedo hacerlo muy selectivo. Y entonces, en lugar de cubrir un montón de longitudes de onda o de frecuencias, puedo tener una. ¿Eso que implica? Que si yo tengo mi filtro, ¿verdad? Le aplico luz blanca y yo, por ejemplo, pude haber diseñado mi filtro para un color en específico. De hecho, hay muchos problemas de examen que se ven en los libros y demás, que se ve así, ¿verdad? Entonces se dice, por ejemplo, se les dan las longitudes de onda, se les dan los números, y se les dice, bueno, hay una frecuencia tal o una longitud tal que solo deja pasar, diseñado para dejar pasar la luz verde. Bueno, entonces, ¿qué va a ser la diferencia de un medio de muchas capas a un medio de pocas capas? El tipo de verde que se ve ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay menos capas? Es un color diferente que cuando hay más capas. Cuando hay más capas, es un verde más puro, por así decirlo, ¿verdad? Claro, hay un montón de tonalidades de verdes y demás. Lo que pasa es que, bueno, como se suele decir, los hombres no, para los hombres solo hay verde y hay uno, y las mujeres generalmente es una cuestión ya de genética, de que tienen más sensibilidad a los colores, que pueden distinguir más tonos de colores. Los hombres en eso somos más simples. Este, Más inútiles. bueno, una forma de ver. Sí, no, genéticamente la mujer tiene más sensibilidad a los colores. Los hombres somos así. ¿Cuántos colores hay? Hay como 5. Las mujeres, un montón, ¿verdad? Y me enseñan la paleta de colores y todos los ve distintos. Todos son iguales. Pero no, ahí hay un asunto natural ahí. Pero sí, pasan esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un filtro a otro? El color es diferente y uno va a ser más puro que el otro. Ahora, ¿dónde tiene una aplicación técnica eso? Muy interesante. Tiene mucha aplicación en fibra óptica, en sistemas que se llaman bueno, están los sistemas WDM, esto quiere decir Wave Dense Multiplexing, y existen los que son, no dense, aquí no es dense, aquí es division, perdón, dense es la otra de que iba a agregar. Multiplexación por división de longitud de onda. Eso es wavelength. Esto es wavelength, division, multiplexing. Y están los sistemas de WDM, que es lo mismo, pero más denso. Dense WDM.
Estos sistemas son sistemas que en una fibra óptica envían muchos rayos de luz. Ustedes saben que la fibra óptica es luz, ¿verdad? Al final de cuentas, es luz no visible usualmente. Eso es un factor importante, es luz no visible. Este, por un asunto de eficiencia en realidad. De hecho, si uno busca, hay unas tablas que le muestran a uno, o sea, por qué se usa luz no visible. No es un asunto de que uno quiera o no quiera ver. Si uno ve la gráfica de atenuación respecto a longitud de onda, es una gráfica, es interesante la gráfica, baja como así, hace como así, luego hace como así, luego hace como así y se va. Eso es de alfa, atenuación. Entonces existen lo que son 3 ventanas usuales que se manejan. Una está alrededor de 900 micrómetros, otra está alrededor de 1300 micrómetros y otra está alrededor de 1550 micrómetros. Es lo que se llama las ventanas de transmisión y esas corresponden a ventanas de luz no visible. Son las que tienen menor atenuación en una fibra óptica, ¿verdad? Alta. Y por eso es que se usan. Entonces, se suelen usar luces no visibles. Ahora, yo tengo una fibra óptica, está bien, muy bonito, ¿verdad? La fibra y todo. Inicialmente uno piensa, bueno, si le pongo un rayo de luz, lo apago y lo enciendo. Bien, funciona, ¿verdad? De hecho, esa modulación se llama on-off, porque se refiere a hay luz y no hay luz, ¿verdad? Pero para aumentar la eficiencia del asunto se usan los sistemas DWDM, que son sistemas con múltiples longitudes de onda, cada una representando un canal de información. En ese ámbito se suele decir múltiples colores, aun cuando no sean en el espectro visible, pero se les llama colores a cada uno. Entonces envían múltiples colores. De hecho, bueno, yo por ahí lo que había visto, había unos sistemas que ya dejaban enviar alrededor de 70 colores. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? 70 longitudes de onda. 70 lambdas. Entonces, cada uno se puede apagar y encender por aparte. Se hace una división, ¿verdad? Y se envía todo junto ahí. Y en algún punto, digamos, eso uno se lo puede imaginar como un montón de láseres a distintas frecuencias emitiendo luz ahí simultáneamente. Pero en algún momento es necesario que venga la fibra, ¿verdad? Y en algún momento yo tengo que hacer algo para separar esos colores. Necesito sacar las distintas longitudes de onda, que cada una de ellas es un canal de información diferente. ¿Cómo logro yo, sabiendo que las ventanas de transmisión son estrechas, porque son estrechas, son unas cuantas longitudes de onda, cómo logro yo meter un montón ahí, verdad? Y cómo logro distinguirlas? Gracias a filtros muy selectivos. Ahorita hay unos filtros muy selectivos que dejan pasar así como 2 o 3 longitudes de onda. Son finísimos, es como súper fino, claro, eso lo hace súper caro también, pero se tiene. Entonces, cuando se está enviando información, se envían canales de información en distintas longitudes de onda. Hay que usar láseres muy finos para que envíen ahí, ¿verdad? Entonces, cada uno está enviando en una longitud de onda diferente. Y después, lo que uno necesita es hacer un filtro para rescatar la longitud de onda de interés y bloquear las demás. Entonces, esos filtros se logran utilizar con eso. Generalmente se les llama reflectores de Bragg, que son los que hacen ese tipo de reflexión. Y esa es una utilidad técnica importantísima, digamos, que tiene todo este tema. ¿Verdad? Entonces aquí se ponen filtros y se logran. Sí. Ahora, son filtros que hay que decir que son finísimos y son complicados de desarrollar. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver, ¿verdad? Son longitudes de onda muy pequeñas, ¿verdad? ¿Qué les dije yo, por ejemplo, ahí? La más grande, alrededor de 1550, yo dije micrómetros, son nanómetros. Estos son nanómetros.
son nanómetros. Más pequeños, no son micrómetros, son nanómetros. Es el mío ahí. Nanómetros, nanómetros, nanómetros. Eso quiere decir que al ser tan longitudes de onda tan pequeñas y tener que usar filtros con grosores, ¿verdad? Que sean múltiplos de medias longitudes de onda, es muy caro desarrollar. Se pueden desarrollar, hay montones de métodos químicos para poder desarrollar capas en el orden de los nanómetros, ¿verdad? De medios, capas. Entonces, claro, tengo que hacer un montón de capas y cada capita ahí puede ser múltiplos, ¿verdad? Pero igual tiene que controlarse mucho y tampoco voy a hacer ahí 1 millón de múltiplos, ¿verdad? Para que me queden milímetros. Entonces se hacen deposiciones químicas y se controlan muy bien los grosores. Pero eso hace que estas cosas valgan mucha plata y sean muy, muy caros. Entonces técnicamente está ahí, es una solución que funciona, que sirve, pero sí es bien costosa. Pero es una aplicación, digamos, interesante que tiene, que tiene esto, ¿verdad? Que, que deja pasar solo ciertas longitudes de onda. Y eso es lo que se logra en estos casos de múltiples síntesis. Pues por ahí es un caso interesante. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ahí cerramos este tema. Básicamente nos queda otro temita también. eh, y un temilla ahí adicional, que el otro es súper corto, que es la generalización de, de que nosotros de momentos hemos dicho, tengo medio uno y medio dos en vivo y tengo una incidencia a 90 grados. Y entonces con esa incidencia a 90 grados tengo reflexión a 90 grados y transmisión a 90 grados. Eso es cierto, digamos, funciona, pero es un caso muy particular. Lograr esa incidencia a 90 grados no es sencillo. Eh, lo más genérico que es que la luz incida de manera oblicua, ¿verdad? Que no es a 90 grados, ¿verdad? Sino que es inclinado. Y a partir de ahí hay un montón de relaciones. Por dicha, podemos reciclar mucho lo que ya sabemos, pero hay que ver medios o casos distintos, ¿verdad? Ahora, este que vimos es muy útil porque en líneas de transmisión todo es así. Porque en la línea de transmisión, cuando yo tengo la línea y tiene un, un empalme con otra línea por acá, cuando yo tengo eso, pues los campos electromagnéticos inciden de manera perpendicular. El campo magnético viene aquí alrededor e incide perpendicular aquí, y el campo eléctrico también. El campo eléctrico viene totalmente así. Entonces la incidencia es perpendicular. Entonces, todos estos resultados se pueden seguir usando. Esta es una ventaja. Pero el caso más general en realidad es la incidencia oblicua. Este, entonces, mm, está bien, pero, um, regálame un segundito que me salió una duda ahorita de este tema. Prefiero aclarar. Este, ya, déjame aclarar esto. Sí, cargué la, cargué la presentación que iba
es de un mismo tema, pero iba después. Porque este ya esta que es de transmisión oblicua. Segundito, 2, 4. El detalle es que esta tiene los mismos números, empieza con la anterior. Regálame un segundito nada más para. Voy a cargar la presentación así como está del semestre pasado. Pues la tengo que ajustar en realidad. Un pequeño gráfico, pequeño gráfico. Cargué la que no era. Regálame un segundo para cargarla. Sí. Acá. Y la que quiero cargar es esta. Yo lo revisé en el PDF, pero cargué la que no. No, así que enorme a la hora de elegir el archivo. Es que son del mismo tema, pero las tengo en dos presentaciones para que no sean tan grandes. Y cargué la segunda en lugar de cargar la primera. Entonces, si no les iba a dar el tema que no correspondía. Listo, ya cargó. Ahora sí, disculpen ahí. Bueno, lo que les decía, ¿verdad? Este es el tema más genérico. Es que como la imagen también, yo la veía y yo, ando mucho los ángulos. Es incidencia oblicua, que no es perpendicular, ¿verdad? Básicamente, después la actualizo. Eh, y es que siempre les pego una repasadilla y sí la había visto, pero no descargué la clave. Ok, entonces, bueno, tenemos eso. Veamos esa incidencia oblicua. Vamos, hasta ahora solo hemos considerado eso, hasta ahora pienso que parecen diodos, que eso no son diodos, eso es la onda incidiendo perpendicularmente. Ahora vamos a ver un caso más general, ¿verdad? Que es cuando incide con un ángulo determinado. Y vamos a empezar definiendo un marco de referencia. Para ver el movimiento en cualquier dirección. Digamos, ahora vamos a ubicar la onda que se mueve en un plano, en el plano XZ. Después vamos a ver que la generalización a que se mueva en cualquier punto del espacio es solo agregar la componente Y. De momento lo vamos a ver en XZ, que es más fácil. Y entonces vamos a verlo de esa manera. Vamos a decir que, bueno, igual alfa igual 0, porque esto no nos cambia en nada la descripción de la onda. Esto no afecta ese análisis. Ahora, algo que va a cambiar es que la constante de propagación compleja la vamos a considerar como un vector, ¿verdad? Antes era una constante, nada más, ahora es un vector, K. Ese vector K, en realidad, pues lleva la dirección del vector de pointing, pero me dice hacia dónde se está propagando la onda. Me define lo que son lo que se llaman frentes de onda. Estas líneas que están aquí se llaman frentes de onda. Los frentes de onda, ya lo habíamos hablado, son las líneas perpendiculares a la dirección de propagación, ¿verdad? Entonces, la dirección del vector K me dice, pues, saco las perpendiculares y son los frentes de onda. Pues la onda electromagnética está escrita aquí con esta línea en verde, ¿verdad? Es un vectorcito ahí, aquí en el punto K, y me dice hacia dónde se está moviendo ese vector, ¿verdad? Entonces vean que K indica la dirección del vector de pointing.
el flujo de potencia al final de cuentas, ¿verdad? Como un vector. En este caso, así como lo estamos viendo, como estamos viendo solo componentes Z y X, K está limitado ahí, ¿verdad? Entonces, K va a ser un vector que tiene dirección en X y dirección en Z. Eso es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí parece que va ahí como 45 grados, ¿verdad? Pero si X es más grande que Z, pues el vector se nos acuesta, ¿verdad? Y si el Z es más grande que X, el vector sube, ¿verdad? Por eso es que me describe ese movimiento. La magnitud de K corresponde a beta. Eso es algo distinto, ¿verdad? Recuerden que estamos en alfa igual 0. Entonces, simplemente tenemos que la magnitud, bueno, sí, digamos, sabemos que JK es igual a alfa más J beta, ¿verdad? Pero beta no es un vector, entonces yo no puedo decir alfa es igual a 0, entonces simplemente es igual, ¿no? Entonces establecemos esto, que la magnitud de K es igual a beta. Esto nos va a ayudar ahí. Ahora, la onda pues tiene una fase y si yo quiero calcularla o quiero hacer lo que sea en cualquier punto del espacio, pues debo especificar ese punto. Ese punto en el espacio, que va a ser un punto XZ, va a ser descrito también por un vector F. En realidad, digamos, el punto es aquí XZ, ¿verdad? Es un par ordenado donde yo quiero averiguar una característica de la onda, porque recuerden, este vector no me dice que la onda es como un rayo que solo va por ahí y ya. No, la onda es una onda plana, uniforme, que existe en todo el plano. ¿No? Lo que hemos visto. Entonces yo quiero averiguar en un punto XZ, pero porque por facilidad matemática me ayuda definirlo como un vector, esa coordenada de XZ, del punto donde yo quiero averiguar algo, que es como la fase de la onda, luego puedo averiguar otras características ahí, este, usualmente la fase es lo que es más relevante, pero puedo, si hubiese atenuación de la magnitud en ese punto y así, lo defino como un vector. Entonces, a partir de ahí, se puede decir que la fase en el punto R de la onda, una constante de propagación compleja K, va a ser K.R. Por eso la importancia de definirlo como un vector, porque si no fuera un vector, yo no puedo definir la operación matemática, un producto punto. Y entonces el campo eléctrico en ese punto es es igual a una magnitud por E a la menos J K.R. Ya vamos a ver cómo se ve. El signo menos indica que la onda se mueve en la dirección en la que R aumenta. Eso es lo que quiere decir este menos, ¿verdad? Es en realidad el mismo significado que veíamos antes. Antes decíamos E a la menos J beta Z, ¿verdad? Entonces el menos decía que nos movíamos en la dirección en la que Z aumenta. Entonces decíamos, se mueve en dirección más Z. Y E a la más J beta Z, ¿verdad? El más quiere decir que nos movíamos en dirección menos Z, la dirección en la que Z disminuye, ¿verdad? Aquí es con el vector K, con el vector R, perdón. Entonces el menos quiere decir que vamos en esa dirección en la que R va a aumentar. ¿Qué sería, digamos, en todo este cuadrante? Se ve así, si yo me pasara de cuadrante, podría ser que una componente tenga un menos y la otra tenga un más. Entonces, para dos dimensiones, tenemos lo siguiente. Vean que el vector K es igual Kx a X y Kz a Z. Y R es X a X y Z a Z, ¿verdad? En términos muy generales. O sea, yo podría tener algo así, podría tener esto es X, esto es Z, y yo podría definir, por ejemplo, ¿verdad? Yo podría decir, sí, el vector K es igual a, no sé, 5 a X más 2 a Z. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que 1, 2, 3, 4, 5, sería 5 en X
una, 2, ¿verdad? 2 en Z. Entonces, a partir de ahí yo saco el puntito y eso me definiría al vector K, ¿verdad? Entonces, el vector K estaría ahí. Esto sería K. Ujú. Esto sería K. Ahora, R como tal, yo podría decir así, que R es un punto que está en, no sé, no lo sé, en 2 AX más 4 AZ. Entonces ahí más bien él está en 2, ¿verdad? Aquí sería 3, 4. Y más bien el vectorcillo R estaría por ahí. Entonces sería ese vector apuntando ahí, en ese punto, ¿verdad? Entonces en ese punto tendríamos a R, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. En 2 dimensiones es lo que estamos viendo. Uno es la dirección de la onda y el otro el punto donde yo quiero averiguar algo. Entonces vean que si se dice que es el producto punto de K.R, y aquí se ve la utilidad de que sea un producto punto, ¿verdad? Vamos a tener que, recuerden que producto punto es la magnitud, ¿verdad? De los componentes por un coseno. Ujú. Entonces, cuando el coseno es 0, es 1, ¿verdad? Y cuando el coseno es 90, o cuando es un coseno de 90, el ángulo es 90, pues me da 0. Entonces, cuando yo hago x por x, me da 1. Bien, ¿verdad? Entonces me queda kx por x. Igual manera, kz por z, ¿verdad? Pero cuando yo hago kx por z, eso me da 0, porque uno está en x y otro en z, ¿verdad? Y el resultado no es un vector. Entonces ahí está el producto k.r es igual a kxx más kz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, que ponía aquí con numeritos, entonces uno puede decir eh, k.r corresponde a 5 por 2 son 10 en AX más 8 AZ, ¿verdad? Entonces, no, perdón, eh, K.R serían, sí, no, más bien no, porque no es un vector, ¿verdad? El producto aquí más bien es, sí, bueno, sería de esa manera, pero usualmente lo dejamos en variables, el K este y el otro, ¿verdad? Entonces, usualmente aquí vamos a decir K.R, uno dice, generalmente es 5X más 2Z en variables. Ahora, si lo llevamos y lo resolvemos, ahí sí, ¿verdad? El producto de eso, que es la parte, eran 5 por 2 son 10, más 2 por 4 son 8, ¿verdad? Y ahí sí me da el numerito. Pero generalmente lo manejamos como una variable. Generalmente lo manejamos ahí como una variable. Ok, entonces ahora sí, tenemos eso resuelto ahí. Y ahora, ¿por qué no lo vemos en 3D? Porque son más números, es más cansado, pero es lo mismo. ¿Qué sería en 3D? Agregue Y, ¿verdad? Entonces, claro, ahí el producto K.R simplemente se convertiría en KXX, KYY más KZ. Ok, vale. Entonces, en el caso más general, así es como nos queda la aplicación. Pero vamos a considerar solo el plano XZ, eso es por facilidad nada más. Entonces, ahí el ángulo zeta, este que está aquí, es simplemente la cotangente de la componente z, la componente en x, ¿verdad? Kz sobre kx. Lambda sería 2pi sobre, mira, esto es sobre la magnitud de k. Hay que indicar eso, que es sobre la magnitud de k.
Simplemente indicar eso, que sería lambda igual 2pi sobre la magnitud de. Lo cual es lógico, ¿verdad? Lambda no puede tener componentes. Sería extraño, aunque bueno, sí se habla de componentes, pero no es un vector lambda, ¿verdad? A veces se habla de la componente en x, que es 2pi, la componente lambda x, 2pi sobre kx, ¿verdad? Entonces igual la componente en y es 2pi sobre ky, pero eso en realidad no se usa. De igual manera con la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es una, simplemente, y aquí también hace falta decir que es la magnitud, ¿verdad? Sería aparte el kx al cuadrado más kz al cuadrado. Y la frecuencia, pues también la podemos ver así. La frecuencia sí puede salir del cociente de la velocidad de propagación sobre lambda total o de la componente o omega. Son casos válidos. Bueno, hasta aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? Y bueno, lo que faltó era decir esto, por simplicidad, la magnitud de K, pues ahí lo que hace falta es la animación, que eso saliera antes. Pero queda más claro si uno dice que es la magnitud en realidad. Mejor agregarlo. Es mucho más claro si uno pone eso. Ok, ahora vamos a utilizar dos geometrías de referencia, de incidencia de referencia, para entender bien qué es lo que ocurre ahí. Resulta que para poder analizar esto, vamos a tener que utilizar condiciones de frontera. Condiciones de frontera ya ustedes las vieron, ya las conocen, que teníamos que, cuando tenemos un medio 1 y un medio 2, ¿verdad? La condición de frontera es aquella que me dice que los valores tangenciales en un lado son iguales a los valores de campo tangenciales del otro lado, ¿verdad? Justo en la frontera, cuando se ve ahí. Entonces yo necesito evaluar eso. Para los casos que vimos antes, teníamos que el campo eléctrico era tangencial y el campo magnético también era tangencial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veíamos esto, el campo eléctrico era así tangencial, ¿verdad? Porque llegaba apuntando. El campo magnético también estaba a 90 grados, pero siempre tangencial a la frontera. Ahora no tenemos eso. Con incidencia oblicua no tenemos ese caso. Entonces tenemos que adecuarnos. Y se definen lo que se llaman dos polarizaciones en realidad. Una, la TM, P o paralela, es aquella en la cual el campo magnético es paralelo al plano de la interfaz. Vean aquí, vean cómo viene H. H viene así, ¿verdad? Está saliendo de la pantalla, el vector. Está saliendo de la pantalla y llega aquí, ¿verdad? Entonces H es así. Entonces ustedes toman y hacen regla de la mano derecha y apuntan con su pulgar en la dirección de K1 más, que está ahí, ¿verdad? Hacia abajo, y apuntan con su dedo medio. Bueno, ahí se complica un poco, ¿verdad? Cómo apuntar con H hacia afuera, ¿verdad? Pero si lo logran hacer sin quebrarse la mano, se van a dar cuenta que queda así, campo eléctrico. Entonces cuando incide así, no incide paralelo. Entonces yo voy a poder aplicar la condición de frontera solo para campo magnético. Este caso se llama transversal magnético, por eso TM, y es transversal al plano que nosotros vemos, a la pantalla, digamos. Ven que el vector está como saliendo de la pantalla, entonces cuando él viaja va ahí como cortando la pantalla. Eso es lo que llamamos transversal magnético. También se le llama P. En ese caso, el P es porque el campo eléctrico es paralelo a la pantalla, al plano, entonces son como dos referencias diferentes. Este, paralela, ¿verdad? O algunos libros, el SADICO usa este simbolito para especificar. El otro caso va a corresponder no cuando el campo magnético es al cual le podemos aplicar condiciones de frontera, sino cuando lo podemos aplicar al campo eléctrico. Nosotros agarramos estos dos vectores
lo giramos 90 grados hacia allá, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El campo magnético que está actualmente saliendo de la pantalla, al girarlo, va a quedar como el campo eléctrico, ¿verdad? Ven la flechita aquí del campo magnético. Es igual que la del campo eléctrico acá. Pero donde hicimos ese giro, el campo eléctrico queda apuntando para adentro de la pantalla. Entonces, por eso es aquí con una X, ¿verdad? Aquí es el H con un puntito y aquí el E con la X, ¿verdad? Que quiere decir que está entrando en la pantalla. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, él viene así en todo momento, ¿verdad? El campo eléctrico. Y el campo magnético H es así. Esto se llama transversal eléctrico porque el campo eléctrico es transversal a la pantalla, ¿verdad? Es ese. Este es porque es perpendicular, pero eso viene del alemán. Lo que pasa es que en alemán perpendicular también se escribe con P, pero ese no. Y algunos libros usan ese simbolito. Tengan a mano los tres simbolitos, tengan ahí en el formulario que ustedes vayan haciendo, tengan a mano los tres simbolitos. Bien, eso es lo que hace el marco de referencia. Con ese marco de referencia se pueden obtener las relaciones interesantes. ¿Qué es lo que queremos averiguar? Lo mismo que averiguábamos antes, las relaciones entre campo incidente, reflejado y transmitido. ¿Cómo queremos averiguar eso? ¿O cómo lo podemos averiguar? Con un coeficiente de transmisión y reflexión, ¿verdad? Como hicimos antes, porque el coeficiente de transmisión y reflexión me dice las proporciones y los ángulos con que se refleja y se transmite la información. Se va, para la demostración se va a trabajar con la polarización PM o paralela, ¿verdad? Y después simplemente se extrapola para la otra. Aquí la deducción es una de las deducciones que se aportan mucho, porque ayuda mucho a entender el fenómeno de lo que se da aquí y otras cosas que vemos después, como la presentación fallida que después se hace un rato de la transmisión total. Ok, entonces, acá, ¿cómo se describen los campos? Los campos se describen. El incidente que viene viajando así, ¿verdad? Está descrito por una dirección de propagación que la da K1. Entonces ven que es una magnitud en el medio 1, sub 0 para decir que magnitud más incidente, por E a la menos J, K1 más, ¿verdad? Por R. Eso lo único que está diciendo es de que se avanza en la dirección que R aumenta, como decíamos. El campo reflejado, ¿cómo se vería? Con la magnitud del reflejado por menos K1 menos punto R. K1 más y K1 menos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque apuntan en direcciones diferentes, ¿verdad? En términos generales, o sea, eh, la magnitud de K1 más es igual a la magnitud de K1 menos. En términos generales eso va a ocurrir. En términos generales suele pasar, ¿verdad? Pero, a ver. Sí, suele pasar así porque K depende del material en realidad y demás. Pero no son iguales por las direcciones, ¿verdad? Entonces, eh, tomar en cuenta que, digamos, no es como que es solo cambiar de signo, como hacíamos antes. Antes era muy fácil porque lo que no iba para, o sea, cuando la incidente iba para un lado, la reflejada iba para el otro. Ahora viaja en una dirección y va en otra dirección, ¿verdad? Y a veces puede viajar así, pero a veces puede salir así, a veces puede salir así. Entonces la relación no es tan sencilla. Y el campo transmitido y es la magnitud del transmitido por menos J, cada 2 más, ¿verdad? Es un medio 2 por punto X. El marco de referencia. Entonces, los vectores de propagación serían su magnitud, K1, por, cuando lo vemos en componentes, ¿cuáles son los componentes? X y Z. Si yo veo ese vector así como viene, ¿verdad? Yo lo puedo descomponer, pues por sus componentes. Puedo decir que tiene su componente en X. Bueno, ahí está la referencia, usamos Z para acá, X para abajo.
porque después ya después no lo puede cambiar, ¿verdad? Pero esto sería el KX y este que va para allá sería el KZ. Ujú. Entonces, si yo lo analizo así, bueno, también lo puedo analizar igual aquí, ¿verdad? Para acá. Entonces ahí se ve muy claro, ¿verdad? ¿Cómo? El KX es con el coseno porque es el cateto adyacente. Y el KZ es con el cateto opuesto, por lo tanto es con la función C. Entonces ahí queda definido K1 más. K1 más es igual a eso. Los otros serían K1 menos, ¿verdad? Entonces para K1 menos, de igual manera yo puedo definir el vector aquí y para allá, ¿verdad? Entonces vean, aquí sí hay una diferencia importante. El componente en X, para K1 más, viaja hacia abajo. Aquí viaja hacia arriba. Por eso hay un menos, ¿verdad? ¿Lo ven? Hay un menos ahí. Mientras que la componente Z sigue viajando hacia la derecha. Entonces no hay menos, hay un más, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Los ángulos son cita 1 de incidencia y cita 1 prima, que no se ve muy bien de reflejado, ¿verdad? Por eso ahí. Y el K2 se vería así, igual que el K1, nada más que aplicado al medio 2, ¿verdad? Con el ángulo cita 2. Ok. Y ese es el marco de referencia con el cual vamos a trabajar a partir de ahí. Creo que no. Bueno, aquí R, ¿verdad? Y bueno, las magnitudes de K1 y K2 se pueden averiguar de esta manera. Las fórmulas. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo uno sube esta presentación, profe, o ya entró en modo vacaciones? No, no, tengo que subirla, la voy a subir ahorita. La voy a subir ahorita, por lo menos, así la versión preliminar. Siempre les reviso algo ahí, pero no la voy a subir ahorita. No, no, eso fue el SAP, pero sí la voy a subir de una vez. Está ¿Alguna bien. otra cosa? Pregunta. Aprovechen mucho la semana que viene, especialmente todo esto, ¿verdad? Que estamos viendo, especialmente porque estamos viendo todo el tema de reflexión de ondas, ¿verdad? Y la semana que viene, la semana de la reflexión. Entonces, aprovechen mucho. Y eso insiste. Es malo, pero es el de todas las semanas antes. Es el peor chiste, digamos. Es tan malo que es bueno, profe. Exactamente, sí. Aprovechen la semana de la reflexión. Este, no, no hay de todo. Vamos bien. Entonces, si no hay nada más, cuídense mucho en Semana Santa. Que la pasen bien. Eh, Cualquier cosa, pues ahí, si puedo atender consultas, las atenderé. Entonces ahí pueden estar molestando, no hay problema. Lo más que pasa es que silencien los mensajes. Pero no, pueden escribir y demás. Y sí, que la pasen muy bien, se cuidan mucho y nos hablamos de este miércoles que viene en 8 días. Entonces, que la pasen muy bonito. Se cuiden y que estén bien. Luego.